cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un placer estar con ustedes una vez más para reflexionar acerca de un tema que es de mucha actualidad, porque vivimos en una época en la que el miedo se ha multiplicado y la ansiedad está haciendo estragos en las vidas de muchas personas, quienes, bueno, se presentan eh, tristes, se presentan con temor, con expectación acerca de lo que va a pasar. Uno pensaba tal vez que las vacunas iban a aliviar un poco esa situación, pero la verdad es que no es así. Encima de todo, muchísimas personas antes de la pandemia ya estaban con graves problemas de salud mental. Y toda esta situación de cuarentena, pandemia y saber que uno podría enfermarse. En muchos casos, familiares, amigos se han enfermado y en algunos dolorosos casos hemos perdido seres queridos debido a esta enfermedad. Así que sí, ha aumentado el número de casos. De hecho, como ustedes pueden ver ya en su pantalla, los casos de ansiedad se disparan. Por supuesto que sí. Eso es lo que ha sucedido durante este tiempo y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no soluciona de una vez esto? Si Él podría realmente quitarnos este miedo de encima. Él podría, con la palabra de su poder, hacer que esta situación terminara. Pero Dios ha decidido que pasemos por esto. Ha decidido que pasemos en medio de este valle de sombra de muerte, que en muchos casos, en caso de familiares y amigos nuestros, ha sido literalmente un valle de sombra de muerte. Y en ese sentido, entonces, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer con el miedo? El miedo no es el problema. El miedo es normal. De hecho, el miedo es parte de la situación o es parte de los mecanismos de defensa del ser humano para su sobrevivencia. Es el miedo el que le dice a un ser humano que no se acerque a una fiera salvaje. Es el miedo el que le dice al ser humano que no se acerque a un precipicio porque está en peligro su vida. Así que el miedo no es problema. El problema es cuando el miedo se apodera de nosotros. Ese es el problema. Y eso es lo que ha estado pasando por meses ya en la vida de muchos de nosotros. Por ahí andan algunos también diciendo que la iglesia ha estado escondida en sus transmisiones de Zoom, de Facebook, de YouTube, de estas plataformas que nos han ayudado tanto, pero que algunos dicen, sí, pero eso no es lo que Dios quiere. De hecho, hay algunos pastores que dicen que esta es una situación que ha permitido evaluar quiénes son los verdaderamente valientes por el reino de Dios y se han podido reunir. Hay algunos que se jactan y dicen, nosotros nunca dejamos de reunirnos. Ok, está bien, no vamos a juzgar porque cada situación es distinta, pero tampoco podemos juzgar a aquellos que han decidido o que hemos decidido mantener la distancia social. En medio de todo, unos y otros nos hemos acusado mutuamente de que el miedo nos ha controlado o, bueno, de un lado se critica al otro lado por ser muy temerosos y de allá para acá entonces también hay críticas porque algunos son demasiado irresponsables, dicen. Entonces, bueno, ok, esta es una situación inédita en nuestras vidas, nunca habíamos pasado una situación tan extrema mundialmente como hemos estado ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos el miedo? ¿Cómo controlamos la ansiedad? No hay recetas fáciles, no las hay, pero quiero presentarles durante este fin de semana precisamente
y ustedes me ayudaron mucho, por supuesto, al darme un tema que es muy sugerente. Sugiere muchas cosas el tema. Así que tomé la decisión de que viéramos por lo menos 3 apariciones del Jesús resucitado. El día de hoy veremos la primera, el día viernes veremos la segunda y el día domingo veremos la tercera. 3 apariciones de Jesús a sus discípulos que les ayuda a ellos no a eliminar, no, el miedo no se elimina del todo, porque ya dije que es parte normal, parte natural del ser humano, pero sí a mantenerlo bajo control y a entregárselo al Señor para que Él sea quien dirija nuestra vida y quien mantenga bajo su control el miedo, el temor. Así que hoy veremos la primera de esas apariciones del Jesús resucitado. Vamos a ir a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y vamos a reflexionar en estos pasajes, Juan capítulo 20, versículos 19 hasta el final del capítulo. Y yo le puse por título, Jesús quita el miedo y reconstruye nuestros fundamentos. Sí, es que a veces la vida, cuando está dominada por el miedo, pierde sus fundamentos y las bases sobre las cuales están fundadas nuestras seguridades se vienen abajo. Así estaban los discípulos. ¿Se pueden imaginar ustedes a este grupo de jóvenes? Según todos los estudiosos, ninguno de los discípulos superaba los 30 años, así que eran jóvenes todos ellos. Y Jesús los tuvo por 3 años y medio, depende de cómo se cuenten los tiempos ahí del ministerio de Jesús, pero por unos 3 años, alrededor de 3 años, tuvo a este grupo de muchachos. No eran perfectos, estaban lejos de ser perfectos. Alguien hizo un estudio una vez de los errores que cometieron los discípulos, son muchos, comenzando con el líder de ellos, que era Pedro. Obviamente Pedro era uno de los principales líderes junto con los hermanos Juan y Jacobo. Ellos formaban el círculo más cercano de Jesús. Y Pedro era de los que hablaba primero y parece que pensaba después. Un hombre muy impulsivo que cuando uno lee 1 Pedro capítulo 5, que se dirige a los ancianos y les dice apacentad la grey de Dios, uno se dice, no puede ser el mismo Pedro de los evangelios, ¿no? Porque se convirtió de un hombre impulsivo que hablaba mucho y que después pensaba lo que decía, se convirtió en un pastor. Así que Jesús reconstruyó los fundamentos de la vida de Pedro, reconstruyó los fundamentos de la vida de Juan. Juan y Jacobo, si ustedes recuerdan, recibieron el apodo de Jesús, Boanerges, hijos del trueno. Y como yo les he dicho a un grupo de jóvenes una vez, si tu pastor te pone de apodo tormenta, no debe ser por nada bueno. Estos dos tenían un carácter explosivo aparentemente. Ellos fueron los que dijeron, entre otros, por supuesto, Señor, ¿quieres que ordenemos que caiga fuego del cielo sobre ellos? Y Jesús tiene que decirles, basta. Pero Juan fue transformado de ese Boanerges, hijo del trueno, relámpago, fue convertido en el discípulo del amor. Sí, así conocemos a Juan, el discípulo del amor. Pero si usted lo hubiera visto antes de andar con Jesús, hubiera dicho otra cosa. Así que los fundamentos, las bases de la vida de estos muchachos, discípulos de Jesús, fueron reconstruidas en medio de una crisis de 3 años. Llevamos 1 año y medio de crisis del COVID-19. Nosotros no queremos que llegue a 3 años. Pero si fuera así, tomemos esto como nuestro discipulado de parte de Jesús. Vamos a ir al texto para ver cómo Jesús reconstruyó los fundamentos de la vida de estos jóvenes. A propósito, ya Jesús se ha presentado en el capítulo 20 a María Magdalena. Y María Magdalena va y le cuenta a los demás discípulos y ellos, bueno, dicen, bueno, sí, las mujeres, hombre, las mujeres siempre están viendo cosas, imaginándose cosas muy sentimentales
Fueron al sepulcro, se pusieron a llorar, vieron visiones y bueno, eso es. Eso es. Vean ustedes en qué condiciones, así pensaban los discípulos, creo yo. Porque si ven ustedes cómo estaban ellos y cuál era su situación, no le hicieron mucho caso a María Magdalena. Dice el texto lo siguiente, fíjense bien, este es el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué curioso, ¿no? Vean ustedes la situación en la que estaban estos hombres. Estaban en cuarentena, no por una enfermedad como estamos nosotros ahorita, pero sí por miedo. Por miedo, no por el COVID y el coronavirus, sino por los judíos. Y bueno, tenían las puertas cerradas, no querían que nadie los descubriera. Pero quiero que ustedes noten algo que yo puse aquí. Yo destaqué varias frases que creo que son importantes en este texto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, hay varias partes de los evangelios que parecen ser narradas en cámara lenta, donde los evangelistas se toman la molestia de narrar con más palabras de las normales ciertos asuntos, y yo creo que este es uno de esos casos. No hubiera sido suficiente decir, cuando llegó la noche de ese día, y ya. Pero si ustedes ven, está como en cámara lenta esto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Por qué lo dice de varias maneras Juan? Y aquí hay un detalle que quiero que ustedes noten y que creo que va a cambiar nuestra perspectiva, por lo menos cambió la perspectiva de los discípulos, y creo que cambió la perspectiva de Juan, que es el que está escribiendo aquí el evangelio. ¿Cuál día es este? ¿A qué día se refiere? Obviamente era el día de la resurrección de Cristo. Llegó la noche. Es como esos días que donde pasan tantas cosas que cuando llega la noche uno dice, wow, qué largo he sentido este día, cuántas cosas han pasado. Ese es el espíritu que está detrás de este texto acá. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día en que Jesús se le había aparecido a María Magdalena, el día en que las mujeres habían ido al sepulcro y habían encontrado la piedra a un lado, ese mismo día, y por si queda alguna duda de qué día es, Juan agrega el primero de la semana. Sí, ya no es viernes, ya no es viernes, ya no es día de luto, ya no es día de muerte, ya no es el día del sacrificio del cordero, no. Hoy es el día de la victoria, hoy es el día de la resurrección. Ha comenzado una nueva era, no solamente para los discípulos, no solamente para la religión cristiana, no, porque aquí no se está fundando una religión. Aquí Jesús está inaugurando una nueva era para el universo entero. Y mientras eso está pasando, mientras este día es un día histórico, un día que se recordará por los siglos de los siglos, literalmente, dentro de 100 millones de años seguiremos acordándonos de ese primer día de la semana. ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras se hacía historia? Estaban con miedo, con las puertas cerradas. ¿No les parece a ustedes que así nos pasa de repente? Se nos olvida que Jesús ya resucitó. Se nos olvida que no vivimos en la época del COVID-19. Cuando se escriba la historia de este inicio del siglo XXI, el año 2020 y 2021, sobre todo el 2020, que fue más duro todavía, aunque este 2021 no está siendo más fácil, se recordará como una época de dolor, de inseguridad, de temor, de ansiedad. Y sin embargo, estos hombres que estaban en una nueva era, en el inicio de una nueva era, estaban escondidos. Es que no sabían en qué era estaban viviendo ahora. Dice el autor inglés N.T. Wright
Dice él que el evangelio es simplemente buenas nuevas. Las buenas nuevas de que antes el mundo estaba así, ocurrió algo y ahora el mundo ha cambiado por completo. Sí, él en su libro que se llama simplemente Buenas Nuevas, no hay versión en español todavía, pero el libro es excelente, se los recomiendo. Simplemente Buenas Nuevas, Simply Good News, se llama el libro de N.T. Wright. Y él dice que eso es el evangelio. El evangelio no es la buena noticia de que nos vamos al cielo. Lo incluye, por supuesto. Tampoco el evangelio es la buena noticia de que ya no nos vamos al infierno. Lo incluye, por supuesto, pero hemos hecho tanto énfasis en las calles de oro y tal, y que ya no vamos a estar en las llamas de fuego, que se nos olvida que el evangelio es simplemente la buena noticia de que Dios hizo algo y a partir de ese algo, las cosas fueron transformadas. La realidad es distinta. La realidad es totalmente novedosa. Es como que si a usted le dijeran hoy en la noche en las noticias, los científicos han demostrado que el coronavirus se murió. Ya no hay peligro de salir a las calles. Pueden salir a partir de mañana y está comprobado, y usted tal vez al principio diría, no, no me confío de los noticieros de Honduras. No me confío de los periodistas, vamos a esperar. Ok, está bien, pero ¿qué tal si así fuera? ¿No creen ustedes que haríamos cosas muy diferentes que las que estamos haciendo ahora? Me imagino que los líderes de la iglesia bíblica El Molino dirían, los esperamos el domingo, hermanos, en el edificio, nos volveremos a reunir y nos daremos un gran abrazo. Sí, todo cambiaría, por supuesto. Incluso hasta nos costaría acostumbrarnos un poco a esta nueva realidad. Eso les pasaba a los discípulos. El problema es que estos discípulos no sabían que estaban en una nueva realidad. No sabían que estaban en la época post-resurrección. Estos eran hombres de la época pre-resurrección todavía. Estaban escondidos, tenían miedo de los discípulos y estaban con las puertas cerradas. ¿No es cierto que así estamos a veces los creyentes? Y parte de la razón es que se nos olvida que Jesús está vivo y que Él ejerce su poder soberano sobre todo el mundo cuando quiere, como Él quiere. Es necesario entonces que para transformarle la mentalidad a estos hombres pre-resurrección, Jesús se aparezca a sus discípulos y se aparece a ellos. Se aparece y les dice una frase inolvidable, por supuesto. Les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Fíjense ustedes que generalmente cuando el ser humano se encuentra con lo sobrenatural, con un ángel, con una teofanía, una aparición de Dios, una de las primeras frases que salen de la boca de los ángeles es, no temáis. Pues aquí Jesús no les dice no temáis, les dice paz a vosotros. Es como una especie de saludo muy casual, muy amigable, muy amistoso, pero en el fondo Él les desea realmente eso, paz a vosotros. Lo que estos hombres buscaban y esperaban, por supuesto, era paz, paz por completo. Queridos hermanos, es hora de darnos cuenta que el coronavirus no nos va a detener. Es hora de recordar, y ojo, no nos va a detener no porque, entonces hay que ir a salir y hacer cualquier cosa. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que en medio de los cuidados que debemos tener, en medio de las recomendaciones que sí debemos seguir porque somos personas responsables y que amamos al prójimo y cuidamos a los demás, en medio de todo eso hay que cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Eso no nos va a detener porque hoy vivimos en la época en la que Jesús ya resucitó. Alguien, y en este caso fue Jesús, pero alguien nos tiene que decir, miren, despierten. Vivimos en una época en la que la muerte ya ha sido vencida. ¡Wow! ¡Qué mensaje es! ¡Qué mensaje!
Veamos el siguiente texto. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Por qué tiene que repetirlo? Yo creo que se quedaron todos que no podían reaccionar. Así que Jesús 2 veces les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, dice él, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Cuando Jesús se dirige a sus discípulos, y ellos por supuesto están felices, lo rodean y me imagino que comienzan a hacerle preguntas, pero Jesús se toma un momento para hacer algo sumamente solemne. Una cosa es que necesitamos la paz del Señor para salir del miedo, del encierro, de la ansiedad, de la depresión en la que hemos estado hundidos. Y sí, necesitamos de esa paz de parte del Señor, pero no solamente de la paz del Señor, queridos hermanos, sino que ahora Jesús se toma un momento para hacer un acto muy solemne. Él dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego simbólicamente sopla. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo van a recibir no en este momento precisamente. Van a esperar unos 40 días. Van a esperar unos 40 días. Jesús va a estar con ellos unos 40 días más. Y en el día de Pentecostés ellos van a recibir el Espíritu Santo. Pero Jesús hace como una especie de bautismo acá. Simbólicamente les dice: ok, le doy mi autorización al Espíritu Santo para que se haga cargo de cada uno de ustedes. No será el temor, no será el miedo a los judíos, no será el temor al que vendrá. Ahora es el Espíritu Santo el que se va a hacer cargo. Y de hecho, Jesús hace algo aquí que, bueno, se ha interpretado de maneras distintas en otras iglesias y en otras religiones. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que si yo le digo a mi vecino, por ejemplo, tus pecados no serán perdonados, entonces, ¡pum!, automáticamente los pecados de mi vecino no le son perdonados. O si yo quiero decirle a otra persona: quiero que tus pecados sean perdonados, entonces en ese momento sus pecados le son perdonados. ¿A eso se refiere? Miren, eso sería una doctrina extraña a la Biblia, la verdad. La Biblia no enseña que yo tengo el poder, literalmente yo, como individuo, como persona, de decirle a alguien: no quiero que se te perdonen tus pecados, y a otra persona: quiero que se te perdonen tus pecados. No, creo que esto está conectado, si ustedes ven el texto, está conectado de cerca con que Jesús los envía. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y entonces, en esa misión que Dios le da a sus discípulos, les da el poder, por medio de la predicación del evangelio, de perdonar pecados o de retener pecados. ¿Entienden? Usted no le va a decir a su vecino: no quiero que tus pecados sean perdonados. No, no le va a decir eso. Pero simplemente usted, con no predicarle el evangelio, usted le está reteniendo los pecados. ¿Entiende? Y si usted le predica el evangelio y la persona se convierte a Cristo, usted le está remitiendo los pecados. Usted le está borrando los pecados, no usted como individuo, sino el mensaje que usted predica. Por supuesto, el perdón de los pecados y la limpieza de los pecados la efectúa Dios mismo por medio de la sangre de Cristo. Eso dice 1 Juan. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es un acto de Dios. Es un acto de Dios. Pero Dios me usa a mí porque me envió Jesús. ¿Se dan cuenta? Así que Jesús no se aparece a ellos, no les dice: paz a vosotros, para decirles:
tranquilos, no se preocupen, ya vendrán las vacunas. Tranquilos, ya los judíos se van a ir del poder, me voy a encargar de ellos. No, Jesús se les aparece y les dice, paz a vosotros, con el propósito de enviarlos después, con el propósito de que sean ellos quienes continúen la predicación del evangelio. Ah, qué bueno esto, qué interesante, porque lo que quiere decir es que Jesús quiere reconstruir mi base de esperanza. La base de la misión que yo tengo es la esperanza. El hecho de que Jesús está vivo, que Jesús está con nosotros y que Jesús nos quiere traer paz. Esa es una base, no para que yo esté tranquilo en mi casa viendo Netflix, viendo un montón de series y películas malas, generalmente malas. No, no es para eso, para que estés tranquilo, hijo mío, y no te preocupes, cómprate una buena hamaca y yo me encargaré de que estés tranquilo en tu casa. No, 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 no. Jesús se aparece a sus discípulos con el propósito de enviarlos en una misión. Así que la iglesia todavía tiene una misión. La iglesia no está, la compañía de Jesús no está con nosotros para que estemos tranquilos y sin hacer nada. Tenemos una misión que realizar. Y ojo, la misión que tenemos que realizar no es reunirnos para hacer cultos. No, no es para eso. ¿Las reuniones y los cultos tienen su lugar? Por supuesto que sí. Ya lo dice Hebreos 10:25. Texto que ustedes ya pensaron en él. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, pero el congregarse no es el propósito. El congregarse es un medio. ¿Cuál es el propósito? Actuar en el mundo como el Padre envió a Cristo. Así como dice el texto que estamos viendo acá. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros y nos ha enviado en medio del mundo. ¿Para qué nos reunimos? Nos reunimos para compartir, tener comunión, estrechar nuestra amistad, nuestras relaciones, aprender de la palabra de Dios, adorar juntos al Señor. Todo eso lo hacemos en nuestras reuniones. Sí, pero no es esa la misión. La misión en último caso es en su vida diaria, con sus compañeros de trabajo. Allí es la misión. Jesús no fue enviado a las sinagogas. No. Jesús fue a la sinagoga, quiero que entiendan bien esto, porque sí, era su costumbre ir a la sinagoga, pero ese no era la misión de Jesús. La misión de Jesús era con las multitudes, era con la gente allá afuera. Así es nuestra misión. ¿Cómo la vamos a cumplir hoy? Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Así que después de haber visto esto, vemos cómo Jesús reconstruye nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Él está vivo, que Él está con nosotros y en tercer lugar que Él nos da paz. Paz a vosotros, 2 veces se los dice. Pero ¿con qué propósito? No es para que estemos tranquilos, sino es para enviarnos en una misión. Tengo 2 preguntas antes de continuar. Tengo 2 frases. Esta es una época de resurrección, la época post-resurrección. No tenemos que estar con miedo. El mundo nunca será igual. La historia cambió desde el momento en que Jesús salió de esa tumba. Ya había cambiado desde el Calvario donde él murió. Pero se confirmó su victoria en el momento de su resurrección. Así que la paz de Jesús, la presencia de Jesús, no son solo para traernos salud mental. No son solo para que superemos la depresión que nos está atacando. Eso, claro, Jesús lo hace también. Pero en medio de todo, la idea es que salgamos y realicemos la misión que Jesús nos ha encomendado. Y segundo, esta es la época del cumplimiento de nuestra misión. Sí, es la época en la que nosotros debemos alcanzar a nuestros familiares. Esta es la época en la que la gente está preguntando, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué nos ha venido esta gran pandemia? Esta es la época en la que la gente se pregunta acerca de su vida, de su futuro después de la muerte. Aproveche, querido hermano, aproveche.
reciba la paz de Jesús, recuerde que Jesús y su presencia están con usted, pero no solamente para que usted esté tranquilo en su casa escuchando música, sino para que usted realice la misión que Dios le ha encomendado. Ánimo, ánimo. Sigamos. El texto dice que Tomás no estaba con ellos. Tomás, llamado Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo. Así que posiblemente Tomás tenía un hermano gemelo. Tomás no estaba con ellos. Y entonces cuando le contaron, fíjate qué bonito estuvo el culto el domingo. Obviamente no era culto, ¿verdad? Pero él le cuentan que han visto al Señor y él les dice, si no viere, y esa es frase clave acá. Tomás, el pobre Tomás pasó a la historia por esta frase. No sé si sería un poco injusto esto, no sé si siempre lo decía Tomás. Hoy en día así pensamos, ¿verdad? Que Tomás siempre decía, hasta no ver, no creer, como dice Santo Tomás, dice la gente, ¿verdad? Y esto viene de este pasaje. No sabemos si solamente esta vez lo dijo Tomás o si tenía una perspectiva muy materialista de la vida, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él en esta ocasión dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Algunos de nosotros desafiamos al Señor. Algunos de nosotros le ponemos pruebas. Recuerdo una señorita que contó en una ocasión como testimonio que ella, después de haber tenido, creo que eran 4 o 5 años de noviazgo con su novio, ella le puso una señal al Señor y le dijo, Señor, ya viene mi cumpleaños. Mi novio probablemente me va a regalar algo. Si me regala tal cosa, entonces es que es tu voluntad que yo me case con él. Pero si me regala otra cosa, quiere decir que no es tu voluntad. Y resulta que no le regaló lo que ella estaba esperando, le regaló otra cosa. Y entonces ella, muy fiel al Señor, terminó con su novio. Miren, no necesitamos repasar cómo era la vida de ellos, si era un buen noviazgo, si hubieran sido felices juntos, no. El punto está en que ella creo que retó al Señor un poco, porque ese tipo de señales no funcionan de esa forma. No es así. No es así. O sea, miren, Jesús está con nosotros, Jesús nos da de su esperanza y de su paz para que salgamos y hagamos la misión que Él nos ha encomendado, sí. Pero Tomás aquí tiene una perspectiva tan extraña, porque Tomás está diciendo, mi fe no es suficiente con que ustedes me lo digan. Mi fe tiene que ver. Tiene que ver. Muchos de nosotros tenemos este tipo de espiritualidad. Una espiritualidad que necesita ver. Hay personas que son así. Señor, si me haces el milagro de levantar a mi mamá del COVID, yo te serviré. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te serviré. Señor, si tú rescatas a mi hijo que anda descarriado en malos pasos, yo te serviré. Y entonces cuando no ocurre lo que nosotros hemos pedido, nos decepcionamos y nos enojamos contra Dios. Pero, perdone, querido hermano, Dios no es un genio de la lámpara. Dios no está a mi servicio. Job dijo, cuando perdió a sus hijos y todos sus bienes, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Palabras duras, palabras que requieren un alto grado de madurez. Y hay personas en medio de esta crisis del COVID-19 que han perdido seres muy queridos, no solamente por la enfermedad, por otras cosas, otras enfermedades. Hay personas que han perdido sus empleos. Hay personas que han sufrido en sus casas porque, por ejemplo, mujeres que han tenido a sus esposos que las maltrataban y ahora tienen que estar con ellas con ellos encerradas.
Ese tipo de cosas han sucedido durante esta pandemia. Y a veces nosotros, y ha habido personas que han tenido el alto grado de madurez para decir, Señor, esta es tu voluntad, la acepto. Es difícil eso, es muy difícil, es muy difícil. Pero por otro lado, no debemos irnos al otro extremo de decir, no, como el Señor no hizo nada, quiere decir que Él no existe, o algo así. Así estaba Tomás, no diciendo que Dios no existe, sino, no les creo a ustedes, no creo yo. Necesito pruebas, necesito cosas tangibles, necesito tocar la fe. Pero Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a esto se le olvidó a Tomás este punto. La fe es la certeza de lo que no se puede ver. Y entonces Jesús, me encanta este pasaje porque 8 días después estaban el mismo primer día de la semana, pero una semana después. Estaban dentro y ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez. Se puso en medio de ellos. Estando las puertas cerradas, ya notaron ese detalle, ¿verdad? Ya a Jesús no lo limitan los espacios físicos, las puertas cerradas, los candados, ya no lo limita nada de eso. Y entonces les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, qué bárbaro, Tomás. ¿Se te olvidaron todas las enseñanzas que yo te había dado? ¿No te da pena, Tomás? Fíjense que no le dijo eso. Con gran paciencia, con gran calma y con mucho cariño, Jesús le dice y le reprocha. Tomás sabe que es un reproche. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Inmediatamente la reacción de Tomás es normal. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ¿saben qué, hermanos? Ahí estamos nosotros. Que no vimos a Jesús resucitado con nuestros propios ojos y hemos creído por el testimonio de estos primeros apóstoles. Pero Tomás tuvo la reacción normal, la reacción natural. Me encanta que Jesús en su proceso educativo tiene tanta paciencia con sus discípulos y con nosotros. Tiene muchísima paciencia. Y en el caso de Tomás tuvo bastante paciencia con él, pero sí le hizo un reproche. Sí fue un reproche, pero no fue un regaño, no llegó a ser un regaño. Pero sí, ok, ¿querías verme? ¿Querías evidencia tangible de la fe? Ok, aquí está. Ven. Y por supuesto, como ustedes pueden ver, Tomás no es que corre, vamos a ver, será. No hace eso, Tomás. Se ha dado cuenta, Tomás, del error que había cometido. Sin embargo, él tiene una actitud correcta y ahora sabe quién es Jesús, Señor mío y Dios mío. Y el texto termina así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que están aquí, las pocas que tengo, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todavía la historia de Tomás y el final del Evangelio, el final de este capítulo, no es del Evangelio todavía, sino de este capítulo, nos da la impresión de que el tema central sigue siendo creer. ¿Con base en qué creemos? Pues hay dos posibilidades. Una posibilidad es el camino de Tomás. Hasta no ver, no creer. ¿Saben ustedes que se ha dado en nuestros días y en varias partes del mundo la idea de que hay que fingir ciertas
sanidades milagrosas con el propósito de que las personas crean en Cristo. ¿Sí? Ya se han dado casos así. Pero eso no es correcto. De ninguna forma es correcto. De ninguna forma. Así que en ese sentido, creo que el pasaje nos está invitando a tener esta segunda actitud, creer sin mirar, creer sin ver, sin tener evidencia tangible. Ya Jesús se lo dijo a Tomás específicamente, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y Juan le agrega aquí, sí, Jesús hizo otras señales, pero no están todas. Las que están aquí están escritas para provocar fe. La fe y el creer vienen por el escuchar la palabra de Dios, eso dice Romanos. Y aquí Juan lo ratifica. Su libro está escrito para traer fe. Qué interesante. Los milagros en sí mismos no producen fe. Los milagros en sí mismos tienen otros propósitos. Mostrar el amor, la compasión de Dios. A veces en los evangelios es para mostrar que Él es el Mesías. Hay varios propósitos, pero no necesariamente es para provocar la fe. De hecho, los milagros a veces vienen por la fe de las personas y no tanto para traer fe. Los fariseos vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro y ¿saben lo que pensaron los fariseos? Hay que matar a Lázaro. Increíble, increíble. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto viendo todos los días cómo caía maná del cielo, viendo cada mañana cómo se levantaba una columna de nube que les daba gran sombra y en la noche una columna de fuego que les daba gran luz. Y aún así fueron incrédulos. Los milagros en sí mismos no producen la fe. La fe viene a pesar de lo que vemos. Cuando no vemos nada, es cuando la fe brilla más. Eso dice Hebreos capítulo 11. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Ahora, si Jesús reconstruyó nuestra esperanza para que nosotros saliéramos al mundo como Él fue enviado por el Padre, Él ahora reconstruye nuestra fe para que sea el motor de la vida diaria. Y aquí hay un detalle, queridos hermanos, que debemos recordar. La verdadera meta de la vida cristiana. Escuche bien lo que voy a decir. La verdadera meta de la vida cristiana no es ir a los cultos. Y ojo, no estoy diciendo que no vaya a los cultos. Por favor, no me malinterpreten. No es eso lo que estoy diciendo. Ir a los cultos es un medio. Es un medio. ¿Medio para qué? Para aprender más de la voluntad de Dios a través del estudio de la palabra. Para aprender más de los hermanos, estando cerca de ellos y escuchándonos, saludándonos, teniendo cada día más amistad y más hermandad, más unidad entre nosotros. Nos reunimos para celebrar juntos a Dios, su gracia y su misericordia y lo que Él está haciendo, para dar testimonio de cómo la gracia se está moviendo en nuestras vidas. Pero la verdadera meta de la vida cristiana no es el culto. La verdadera meta de la vida cristiana es la vida diaria. Si usted es un carpintero, usted va a hacer mesas y sillas, marcos de madera, puertas y todo lo demás que hace un carpintero para la gloria de Dios. Y usted, cuando tenga clientes en su taller de carpintería, los va a recibir con una amabilidad que la gente se va a quedar pasmada. Y además usted les va a testificar de Cristo, que fue carpintero como yo, les va a decir usted. Pero no vino para ser carpintero. Vino para mostrar la voluntad de Dios y para morir por nosotros. Y por esa muerte de Él es que ahora el mundo ha sido transformado totalmente. Yo lo invito a usted a seguir a ese carpintero. ¿Entiende? Pero es allá, es su taller. Ese es su campo de misión. Si usted es médico y tiene un consultorio, ese consultorio debe ser un campo misionero.
No, no es el lugar donde usted sangra a sus pacientes. No, no. Es el lugar donde usted hace misiones. Claro, usted de ahí obtiene ganancias para sostenerse usted y su familia. Eso no tiene nada de malo. Pero también usted lo mira como un campo de misión. ¿Para qué se reúne usted si es médico? ¿Para qué se reúne con otros creyentes? Pues para aprender de los otros creyentes, para escuchar la palabra de Dios, para testificar de cómo Dios está actuando en su vida. Y luego, como dice una famosa iglesia allá en Inglaterra, en la puerta, ya cuando uno va saliendo de la iglesia, hay un gran rótulo que dice: habéis escuchado la palabra, ahora salid al campo de misión a cumplirla. Así es. Escuchamos la palabra en las reuniones. Escuchamos los testimonios de los hermanos. Nos gozamos de verlos y de saludarlos para luego ir al campo misionero con fe, con fe. Y ahora alguien me dirá: sí, pero ahorita no podemos salir al campo misionero. ¿Cómo vamos a salir al campo misionero si nos podemos enfermar? Sí, bueno, pero ahora hay otras fronteras misioneras que antes no existían y que esta pandemia las ha puesto en el centro del escenario. Se llama redes sociales, se llama WhatsApp, se llama Facebook, donde estamos ahorita. Aproveche estos lugares y conviértanlos en su campo misionero. No sea usted de los que tienen 2 o 3 perfiles distintos en sus redes sociales, uno que es el verdadero, el otro para la otra mujer y el otro para decir chistes obscenos. Hay gente que es así. Tiene 2, 3 y 4 perfiles para hacer cosas distintas y cosas incluso hasta inmorales. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestras redes sociales sean para su honra y gloria. Cuando le permitimos a nuestro hijo mayor abrir su perfil de Facebook, una de las cosas que le dijimos a él, era un adolescente cuando lo hizo, pero cuando nos pidió permiso, y eso se lo agradecemos mucho, por supuesto, le dijimos: ok, número 1, los primeros amigos que deben estar allí somos tus padres. Segundo, vas a publicar cosas de las que te sientas orgulloso, no que te avergüencen. Tercero, vas a ser un representante y embajador de esta familia y del reino de Dios. ¿Lo ha cumplido? Creo que sí. Tal vez no en algún momento, porque igual todos cometemos errores. O sea, no quiero decir que es perfecto en ese sentido, pero estamos ahí en el camino, estamos en el proceso de convertir todo lo que tocamos en un campo misionero. Nuestra vida diaria es la meta de la vida cristiana. No son los retiros. Y alguien me dijo: ay, cómo extrañamos las meriendas que teníamos. Sí, es cierto. Qué interesante, porque todo aquello que era tan importante antes de la pandemia, ¿verdad? Los proyectores, los micrófonos, los teclados, aunque los muchachos siguen cantándole al Señor, pero muchas de esas cosas, los retiros, las meriendas, el ministerio de la cocina, se volvió inútil durante esta época, porque no hemos podido hacer algo así todavía. Sí, pero eso nos pone en perspectiva lo que debemos hacer. Debemos buscar ahora nuevos elementos de misión. Nuestro taller, nuestra oficina, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, ellos son nuestro campo de misión. Y los instrumentos para nuestro campo misionero son nuestra atención a los clientes, nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de universidad, con nuestros compañeros de profesión, con los colegas, con los vecinos. Allí es donde se ve que creemos en Cristo, no como Tomás, que estaba buscando ver simplemente. Termino con estas 2 reflexiones. Primero, necesitamos abandonar la espiritualidad de los sentidos. ¿Cuál es esa? Depende de lo que yo veo para creer en Dios o no. No. No es que Dios no hace milagros, por supuesto que los hace. Y alabamos su nombre por eso. Hemos sido testigos, muchos de nosotros, de los milagros que Él hace.
pero no necesitamos ver milagros en nuestra vida para proclamar que Él es soberano. ¿Se acuerdan qué dijeron los 3 jóvenes a quienes el rey Nabucodonosor les pidió inclinarse ante la estatua de oro? La historia está en Daniel capítulo 6. Oh rey, le dijeron, sabemos que Dios nos librará del fuego, del horno, nos librará de tu fuego. Pero si no lo hace, así dice, pero si no lo hace, de todas maneras no nos inclinaremos ante esa estatua. En otras palabras, no depende de lo que Dios hace mi fe, no depende del beneficio que Dios me da mi fe. Mi fe se sostiene sobre el hecho de que yo confío en un Dios soberano. Pero su soberanía y su poder no dependen de los beneficios que me traiga esa fe a mí. No. Dios es bueno no porque encontré un parqueo, como dice un libro famoso de un pastor estadounidense. Dios, cada vez que yo voy al centro comercial, ya sé que me tiene un parqueo privilegiado. Hombre, ahora Dios es mi valet entonces. O sea, el muchacho que me busca parqueo. No, Dios no es eso, discúlpeme. Dios no está ahí para buscarle parqueo. Dios es un Dios absolutamente soberano y yo confío en Él si estoy bien y confío en Él si estoy mal. Abandonemos la espiritualidad de los sentidos. Y por último, abracemos la vitalidad del creer en Jesús y el creer en sus promesas. Abrace eso para la gloria del Señor. Y que nuestra vida comience a tener un motor fuerte, que es la fe, en nuestra vida diaria. Abracemos esa fe de creer en Jesús a cada momento y a cada paso. Y a propósito, así se supera el temor. Por eso, ojalá que los titulares sean más o menos así. Después de la pandemia, fortalecer una iglesia evangelizadora, por supuesto, y durante la pandemia también. Me encantó este titular que les voy a presentar a continuación, que creo que viene de un sitio de ayuda social. Dice, el COVID-19 no frena la generosidad, un 7.6 más de benefactores y un 6% más de recaudación. Que así sea, que así sea. Y que los creyentes demostremos que no importa si hay pandemia o no hay pandemia, seguimos creyendo en el Señor, seguimos actuando para su honra y gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, porque Jesucristo, por medio de su resurrección, reconstruye los fundamentos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Tu paz está con nosotros, pero no es una paz para que estemos tranquilos, relajados. Tu paz y tu presencia no son una especie de yoga que nos ayude a meditar y estar en paz con nosotros mismos y con el universo. No, esas son ideas extrañas a tu palabra. Tu paz y tu presencia son para que vayamos y cumplamos la misión. Permítenos, aún en medio del encierro que algunos de nosotros tenemos todavía, ayúdanos a usar nuestras redes sociales, nuestros contactos, el teléfono. Ayúdanos a usar los medios que están a nuestro alcance para cumplir la misión que tú nos has encomendado. Y que eso traiga paz y fortaleza a nuestras vidas. Y Señor, también que en medio de todo podamos abandonar esa espiritualidad que pide ver cosas. Ayúdanos a recordar que tú eres quien tiene nuestras vidas en sus manos y a creer en ti con todo el corazón y en tus promesas para que ese sea el motor que mueve nuestra vida diaria. Que cuando cobremos en nuestro negocio donde vendemos artículos, lo hagamos para servirte a ti, para servir al prójimo.
y que eso se demuestre en nuestro modelo de negocios, en nuestras prácticas contables, en nuestras estrategias de liderazgo, de administración, que eso impacte toda nuestra vida, nuestra manera de hacer amigos, nuestra manera de divertirnos, que todo sea con una actitud misional, porque tú estás con nosotros y queremos que otras personas crean en ti. Queremos anunciar tu evangelio. Te agradecemos por este pasaje de tu palabra y por la victoria de Jesucristo sobre la muerte, que asegura nuestra victoria por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.